Así que quería introducir a dos personas, digamos, por un lado, Máximo Cavazzani. Máximo es el fundador y el CEO de Ethermax, muchos habrán jugado sus videojuegos. A los 22 años Máximo estaba estudiando Ingeniería Informática en el ITBA y se le ocurrió, ¿no?, desarrollar iStock Manager, que fue la primera aplicación móvil de compra-venta de acciones, que después la adquirió Ameritrade, ¿no? Para los que están en el mundo de las finanzas, saben lo que es Ameritrade, es un tremendo monstruo de las finanzas mundiales. Bueno, particularmente uno de los bloques más importantes de Estados Unidos. En 2009, hace casi nada, les diría, fundó Ethermax y se puso a desarrollar videojuegos. Seguramente todos los que están acá conocen Apalabrados y Preguntados, dos éxitos que han alcanzado récords de descarga a nivel mundial. Más o menos los juegos de Ethermax hoy tienen 800 millones de descargas y están más o menos en 180 países en hasta 34 idiomas. La compañía hoy cuenta con 450 talentos de múltiples disciplinas que están en Argentina, Uruguay, Alemania, Brasil y México. Ethermax hoy se expandió hacia un montón de nuevos negocios, siendo pionero en ofrecer servicios de in-game advertising en toda América Latina y aplicar inteligencia artificial en soluciones de innovación para empresas. Máximo, bueno, tiene un montón de premios Sadowski, Rockstar, Inteligencia Digital, Estilo Emprendedor, inclusive fue nominado para MIT, los innovadores de MIT menores de 35, lo que es Argentina y Uruguay. Así que, Máximo, no sé si estás ahí, bienvenido nuevamente. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Seguimos. Sí, perfecto. Seguimos con Carlos. Carlos Tramutola es ingeniero industrial del ITBA, que se graduó con honores en nuestra casa. Tiene un MBA de Stanford y fue secretario de Espacio Público en la Ciudad de Buenos Aires, donde creó el Metrobús. Así que los que andan en Metrobús sepan que están, digamos, transportándose en una creación de Carlos y su equipo. Fue director de Desarrollo Social de la organización Techint, en donde, perdón, creó las escuelas técnicas Roberto Roca, que es una red de escuelas secundarias para México y Argentina. En 2017 comenzó a trabajar en el proyecto Alibrate, que ya recibió alrededor de 1.5 millones de dólares de inversión, y es la plataforma literaria hispanohablante más grande del mundo. Carlos, bienvenido a esta charla nuevamente. Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, Un poco ¿no?, relacionado a este tema de ¿no?, del paso hacia la universidad al mundo, ¿no? Quería que me cuenten un poco ustedes cómo fue esta decisión de emprender, ¿no? O sea, uno tiene digamos, que esto que le sale a uno ¿no? Le nace, como se despierta un día con una epifanía y dice, tengo ganas de emprender. ¿Cómo funciona esto? ¿Quién quiere empezar? Maxi, Carlos. Yo empiezo si quieren. Adelante, Maxi. En mi caso es fácil. Yo siempre quise ser emprendedor. Es algo que siempre quise hacer, siempre quise tener mi propia empresa. Después mi propia empresa de software, se fue refinando esa idea. Pero desde el primer día que entré al ITBA intenté descubrir cómo generar un negocio para poder crear una empresa de software. O sea, ese fue siempre mi objetivo. Uno de los primeros problemas era tan básico como no poder ni siquiera empezar y terminar un proyecto, no tener el foco para poder hacer eso. Creo que por ahí muchos de ustedes se ven identificados con eso, pero después de perder el foco muchas veces, hice un proyecto que se llamó tusemana.com, que está bastante bueno, piensen que fue hace 10 años, pero era como un Google Calendar para cuando hay que preparar la semana de materias. Vieron que en el ITBA hay que hacerse la mano, no sé cómo se hace ahora, pero ponías tu nombre de usuario y contraseña y te lo hacía automáticamente. Solo servía para gente del ITBA, había que meterse con las contraseñas, bueno, muchas cosas chanchas ahí, pero por lo menos el producto estaba terminado, quedó muy bien, pero no era un negocio definitivamente. Pero sí me entrenó por un lado eso de empezar y terminar algo, y después el hecho de darle un cierre a todo, ¿no? Un producto es un montón de cosas, no solamente la programación, es el público, el modelo de negocio, aunque sea malo, el icono, un montón de cosas. Al mismo tiempo también había empezado a comprar y vender acciones, porque como quería ser emprendedor y quería aprender de finanzas, dije, bueno, es una forma
no sé si barata, pero por ahí realista de aprenderlo, así que lo hice. No todas mis decisiones fueron buenas, pero las voy contando igual. Igual esa sí fue una buena decisión. Un día a mi papá le regalaron un teléfono con internet, de los primeros que hubo en Argentina, que se llama un BlackBerry Pearl, muy chiquita, que muy lenta, ¿no? Esa es la definición del teléfono. Y me dijo, bueno, no sé, quizás puedes ver las acciones con esto. Por supuesto no se podía. Imagínense hoy con no sé, imagínense el teléfono más chiquito y difícil para ver una página enorme. Bueno, no se podía, pero hice un hack, que fue hacer que mi computadora bajara la página de mi broker, que era Ameritrade, casualmente, bajara la información y me hacía una página muy chiquitita, muy simple, muy liviana, que yo podía refrescar cada minuto y poder estar en la clase de algoritmos, de estructura de datos y algoritmos, revisando mis acciones por debajo de la mesa. Cosa que hoy parece una obviedad, ¿no? Yo lo digo y cuando contaba esta historia hace unos años parecía hablar del futuro, y yo me sentía en el futuro, pero hoy es lo que hace todo el mundo, ¿no? Entonces, lo primero que tuve ahí fue la capacidad de llegar a por lo menos hacer un prototipo que me diera una vista del potencial de algo. Estaba muy lejos de la aplicación que hice después, pero sí por lo menos me dio la pauta de que había una necesidad grande, por lo menos para mí, que compraba y vendía acciones, y supuse que para un montón también. De hecho, lo era. Poco después salió el iPhone, cosa que me obnubiló, y supongo que a todos los veinteañeros de ese momento también fue así. Y poco después salió el App Store, que fue la capacidad de hacer apps para el iPhone, que no fue instantáneamente. Y ahí dije, bueno, esta es la mía. Voy a morir acá. Por lo menos, aunque sea la app, para ver mis propias acciones. Y puse ese empeño que usé para tusemana.com de empezar y terminar algo, con algo realmente mucho más difícil, porque yo había aprendido algunos lenguajes en el ITBA y en el iPhone se programa en Objective-C, que es uno de los peores lenguajes creados por un ser humano, y el único en ese momento hasta que se inventó Swift, y tuve que aprenderlo a las patadas, por analogía, mirando foros, o sea, realmente a las patadas. Estaba 3 días que decía, bueno, esto no se puede hacer. Deprimido, no se puede hacer, hasta que se me ocurría la idea de cómo seguir, hasta que un día, 6 meses después, terminé la app, funcionaba, podías comprar y vender acciones, todavía ni habían salido las primeras apps, y llegué a una persona de Ameritrade, le mostré el producto, ellos estaban abriendo su API en ese momento, así que bueno, hicimos todo un poco más prolijo, y arreglamos una comisión de la comisión, que eran centavos, ellos pensando que, bueno, no iba a ser tanto el volumen, fue bastante el volumen. Ahí es donde al año estamos ganando $1 millón en esa comisión de comisión. Estaba en realidad porque estaba solo. Y decidí sumar a Simón Selva, que era un compañero de la facultad, era y todavía es mi socio, para que haga las versiones de BlackBerry primero. En ese momento BlackBerry era más importante que Android, y después de Android. Y bueno, eso nos dio el ímpetu de crear Ethermax antes de terminar la facultad. No habíamos terminado la facultad con 22 años. Fuimos ahí a un rinconcito en la fábrica de mi papá para estar en un lugar. Contratamos después a nuestros 2 primeros empleados. Y bueno, así creamos Ethermax. Y hoy somos más de 450 en 5 países y 2 continentes. Así que bueno, esa es un poco la historia de cómo me hice emprendedor. Increíble, ¿no? O sea, el hecho de pensar cómo hacer un producto, ¿no? O sea, hoy, digamos, la palabra producto es el ABC, o sea, te querés meter en el mundo, de lo que quieras, y tenés que saber hacer un producto, ¿no? O sea, ¿quién no quiere saber cómo lanzar un producto? Digamos, intrapreneurship o entrepreneurship, las dos, tenés que saber hacer un producto. Justamente una de las cosas que hacemos en la universidad ahora estamos justamente trayendo profesores, trayendo emprendedores a que vengan y que justamente enseñen a armar productos con todo lo que esto implica. Que de nuevo, pareciera como la ciencia oculta, ¿no? O sea, dark magic, pero no lo es, digamos. Existen un montón de maneras de hacerlo, así que, muchísimas gracias por esa anécdota. Carlos, ¿y vos? ¿Cómo fue que te decidiste? No, mi historia es muy diferente. Yo creo que tengo algunos años más que Max, así que yo viví una época quizá distinta, o yo la entendí distinta. Yo estuve en el ITBA en los 90, y en esa época no había internet, por lo pronto.
Y el emprendedorismo no era algo de lo que se hablaba mucho, ni nada, al menos en Argentina. Uno terminaba la carrera de ingeniería industrial, que era la más grande ingeniería en el ITBA, y todos querían trabajar en la empresa más grande posible. Cuanto más grande era la empresa, más alto podía llegar. Entonces, todos trataban de trabajar en YPF, en las petroleras, en Techin, en Telefónica, estaban las empresas recién privatizadas, alimenticias. El prestigio venía dado por el tamaño de la empresa que te contrataba. El emprendedor era más bien el que no había conseguido nada, estaba más asociado, viste, a la palabra emprendedora, cuentapropista. No digo a chanta porque por ahí eso era yo el que le agregaba esa. Pero era alguien, no era un objetivo de carrera de nadie, te diría. Entonces, pero claramente yo tenía algunas condiciones genéticas que apuntaban para ese lado, pero el contexto no empujaba para ese lado. Recién después, cuando fui a Stanford, claramente en Estados Unidos sí se incentiva mucho más el emprendedorismo, y desde hace muchísimos años. Y ahí se me prendió una luz, porque muchos hablaban de emprender, de hacer empresas, de empezar negocios, y eso a mí nunca se me había ocurrido. Digo, esto es lo que a mí me gusta. Digo, esto está buenísimo, empezar algo tuyo. Yo había sido, mientras tanto, medio intrapreneur. Yo iba en las empresas que estaba, venía con ideas y proyectos, y los discutía y trataba de convencer a la gente, y algunos los logré implementar. Pero no. Y después, en mi carrera, por distintos motivos, una vez que se me despertó la vocación emprendedora, por distintos motivos la postergué, y sí trabajé en organizaciones grandes donde fui cada vez más intrapreneur y fui creando proyectos. Lo único que me divertía era crear proyectos que me interesaran. Sí creo que la vocación emprendedora, a ver, sí creo que no es para todo el mundo. No sé si todo el mundo tiene que ser emprendedor. Me parece que el emprendedor sí tiene primero, como decía Einstein y como era Einstein, se anima a pensar en contra de la mayoría, se anima a pensar diferente, acertado o equivocado, pero como mínimo se anima a pensar que las cosas no deberían seguir siendo como están siendo, y que pueden ser diferentes o que pueden ser mejores. Tiene la capacidad mental de separarse de lo que piensan todos y pensar una idea totalmente diferente. Y después tiene que tener la fuerza y las ganas de empujar y de buscar, y la curiosidad y la vocación de empujar para llegar a ejecutar esa idea. Y por último, tener más o menos poca aversión al riesgo, porque emprender es vivir en el riesgo. Max dijo algo súper importante, dijo, yo muero en esta. Yo estoy dispuesto a arriesgar todo. Quizás sos un poco inconsciente, no sé, quizás haga falta ser un poco inconsciente. Yo acá, yo le quiero contar a mi nieto que yo lo intenté, y me fue mal, pero yo dejé todo. Bueno, con esa actitud se enfrenta el emprendimiento. Si uno solo va a hacer las cosas que van a salir bien, no te animas nunca, Y a mí me llegó en un momento tardío, pero siempre tenía esa deuda de querer, en vez de hacer proyectos grandes en empresas, en organizaciones, hacer el mío propio. Y algún momento que cumplí un ciclo en una organización, dije, es ahora, porque yo después voy a ser más viejo, voy a tener menos fuerza. Es ahora, así que me surgió renunciar a mi empresa sin saber qué iba a hacer, pero sabía que iba a emprender. Y mientras esperaba que me reemplacen, porque me tuve que quedar 6 meses más hasta que busquen reemplazo para mi puesto, algún día se me prendió la lamparita. Yo leo mucho, leo, ahora me estoy dando cuenta en mi plataforma que hay gente que lee muchísimo más, pero leo todos los días, y empecé a conectar fallas del mercado, y digo, acá falta la tecnología, no llegó, la revolución tecnológica no llegó a los libros. Todavía la gente va, compra el libro en la librería, no lo tienen, va a la otra librería, hay cierta limitada oferta de libros. Digo, acá falla algo. No sabía qué, pero acá algo falla. Esto tiene que ser más fluido y más anárquico. Y que la gente empiece a escribir. Hay lleno de gente haciendo fila para publicar su libro, y un tipo que sube y baja el pulgar y decide quién publica y quién no. Digo, junté varias puntas y un día me explotó y dije, acá falta algo explosivo, como ocurrió
con las series, con la televisión, con la música, con Spotify. Bueno, en los libros todavía no llegó eso. Y ahí empecé a desarrollar la idea de Librate, que está en constante transformación, que es una app que sí, por suerte ya llegamos a 1 millón de usuarios de habla hispana, donde la gente busca libros, compra, vende, ahora vamos a agregar un intercambio de libros usados, la gente escribe, lee, y tenemos miles de microemprendimientos, como tendrá Máximo en su proyecto, todo el tiempo, porque está todo el tiempo pensando un mini proyecto nuevo dentro de esa app o dentro de una nueva sección, está en constante transformación. Así que descubrí que eso de construir algo, pero como también me estoy refiriendo mucho a Máximo, pero bueno, es que evidentemente pensamos cosas en común, es importante, además de tener esas ideas y esa curiosidad y esa vocación, ser perseverante para empezar y terminar. Digo, eso lo dijo varias veces, empezar y terminar, porque hay mucho riesgo de empezar y no terminar esas cosas. Lo que no quiere decir que hay que saber abandonar cuando no funcionó, pero hay que empezar y terminar los proyectos, que es un trabajo terminarlo, redondearlo. Eso. Piensen una o dos decisiones difíciles que hayan tenido que tomar en el mundo, ¿no? O en el tema del emprendimiento. ¿Qué se les viene a la cabeza y cómo la universidad, un poco lo que aprendieron, que nuevo, puede ser una cosa que ya no, mira, para tal cosa, materia esta, fui para acá sabiendo que, o no. O sea, ¿qué decisión difícil se le viene a la cabeza y cómo la universidad les ayudó un poco a decir vamos para acá o vamos para allá? Bueno, a ver, la primera es un poco la que tuve cuando tuve este primer éxito, que fue, empiezo la empresa, o termino la facultad, o hago las dos cosas, ¿no? Y decidí hacer las dos cosas, decidí empezarla 6 meses antes de terminar la facultad y dejar todo ahí. O sea, y creo que lo que me enseñó la facultad acerca de esa decisión, por más que esté relacionada así de doble lado, es que al final es una decisión de cuánto trabajo y cuánta disciplina y cómo vas a administrar tu tiempo. Cosas que parecen obvias, ¿no? Pero al final, yo siempre se lo digo a los chicos, ¿qué es una facultad? ¿No? Es un lugar donde te obligan a estudiar, porque lo que tenés que estudiar está ahí gratis hoy, ¿no? Te obligan, te guían, te inspiran, lo que sea. Y no digo que sea algo poco importante, pero al final es eso, ¿no? Es la idea de poner trabajo de un lado durante un tiempo y después vas a ver los frutos. Porque otra cosa que, más allá de que estoy muy de acuerdo que quizás no es para todos emprender a gran escala, ¿no? Porque quizás tener un kiosco también es emprender, pero digo, emprender un poco a gran escala no es para todos, y aparte es bastante sacrificado. Yo hoy disfruto de mi empresa, hoy, después de 12 años, pero la verdad que te diría que los primeros 6 años de empresa fueron bastante arduos. Y nunca me quejé, y lo hice, digamos, feliz en el largo plazo, pero el día a día era bastante difícil de llevar, sobre todo porque yo siempre cuento la historia como las cosas que fueron saliendo bien y no todo lo malo del medio, ¿no? Eso ni hablar. Una de las decisiones, otras que tuve que tomar, ya teniendo una empresa de 30 personas, medianamente exitosa, fue, bueno, probemos otra cosa, no funciona, hasta que un día funcionó algo. Palabrado fue eso. Y bueno, en ese momento tenía un negocio financiero, B2B, y un negocio B2C de gaming totalmente diferenciados, uno más estable y el otro que creía con más potencial, y fue la decisión de venderle la app a Meritrade y dedicarnos 100% a gaming, que fue una decisión difícil. Obviamente con el diario del lunes fue una buena decisión, pero digamos, yo siempre digo que yo solía decir nunca voy a hacer un juego en mi empresa porque hacíamos cosas financieras, con la ISO 27001, un montón de cosas. Me equivoqué como un montón de veces. Pero el desafío más importante que tuve en mi vida, que fue también una de las mejores cosas que me pasó, fue cuando me explotó Preguntados. Cuando digo explotó me refiero a que, por ejemplo, el revenue de la empresa, que era bastante bueno, se multiplicó por 100 de un año a otro. La cantidad de usuarios se multiplicó por 20. Todas las empresas del mundo querían hacer cosas con nosotros. Todas las medios de comunicación del mundo querían hablar con nosotros. O sea, y por más que, por supuesto, es algo bárbaro, uno como líder de ese proyecto, te ves sobrepasado por donde lo mires. Porque sentís que todas las decisiones que tomás van a ser malas decisiones y apresuradas y que te vas a arrepentir el resto de tu vida. Y la verdad que tardé también en disfrutar de ese éxito. O sea, tardé unos años en disfrutar de ese éxito porque tuve que terminar de encajarlo. Así que ahí también creo que la facultad tuvo un poco que ver con eso, ¿no? O sea,
una de las cosas que más saqué de la facultad fue la disciplina. Yo fui a un colegio menos disciplinado, más abierto, que me ayudó en un montón de cosas a pensar de otra manera. Me resultaba fácil, digamos, quizás eso sí es genético, pero la verdad es que para el mundo real se necesita disciplina igual, no importa las condiciones que tengas. Digo, si el día de mañana Messi deja de entrenar, y no va a poder seguir siendo el mejor jugador del mundo. Me imagino, no es que sepa tanto, pero me imagino que no puede dejar de entrenar, no puede sacarle esa parte que es la parte de la competencia al final, ¿no? Así que nada, creo que en eso es donde más me ayudó la universidad, y siempre digo que a mí me encantó estudiar en el ITBA. Más allá de todo, yo disfruté de esos años, disfruté de conocer otro tipo de gente, disfruté de conocer gente similar, gente totalmente diferente, gente que la pasaba muy mal en la facultad, y sin embargo yo sí la pasé bien y creo que aprendí, me llevé un montón de ideas e ilusiones de mi paso por la facultad. Conociste a tu socio, ¿no? Dicho sea de paso. Ni hablar. Y a los primeros empleados también. Un montón de cosas, pero sí, desde la experiencia, fue transformativo también para mí. No solamente lo que pueda decir, y sí, aprendí a programar, por ejemplo. Yo entré a la facultad sabiendo un par de líneas así jugando y salí siendo un profesional coprogramador, que no fue algo trivial porque, de hecho, mi negocio fue 100% de ese valor generado, ¿no? O sea, fue la app que hice, mi primer negocio. Así que, pero más allá de eso, sí me cambió la cabeza también y me ayudó a sacar más de mí mismo. Muchísimas gracias. Carlos, ¿alguna decisión difícil? ¿Algo que recuerdes y cómo la facultad te ayudó? Bueno, obviamente muchas decisiones difíciles, pero se me ocurre hablar de un tipo de decisiones más que una decisión en particular. En mi caso, yo no estudié en ingeniería informática ni era programador. Sí, había tenido la mínima curiosidad en mi vida. Yo en mi casa, mi papá había tenido la inteligencia de comprarme una computadora cuando nadie tenía una computadora en su casa, y tenía un manual de Basic, que yo no sé si vino con la computadora o estaba ahí, o mi papá lo dejó sin que yo me dé cuenta, y yo me lo leí y aprendí a programar en Basic. Entonces yo tenía alguna curiosidad por ese lado, pero no estudié eso, nunca fui programador, ni mucho menos. Lo que significa que para mí todas las decisiones tecnológicas son difíciles. Yo estoy ahora con un emprendimiento tecnológico sin venir del palo tecnológico. Eso, en algún punto, es una debilidad. En otro no tanto, porque la palabra tecnología es enorme, y dentro de tecnología hay 8.000 cosas, donde el que sabe una cosa no sabe de la otra, o no sabe de hardware, o sabe de un software, pero no sabe de las 5.000 herramientas distintas que hay que utilizar. Y ahí es donde empiezan las decisiones difíciles. Yo tengo que tomar decisiones sobre cosas que no entiendo el fondo, no entiendo el detalle, no entiendo... escucho, obviamente, a mi empleado, al otro, a mi equipo, y tomo una decisión. Pero muchas veces tengo un problema o tengo algo que crecer y tengo que tomar una decisión, si vamos por acá o vamos por allá. Y no entiendo el fondo. Es como estoy comprando un auto y no entiendo de auto. Y yo creo que ahí el ITBA me ayudó, no sé explicarlo bien, pero hay algo de animar, en la facultad, aprender distintas materias, distintos sistemas, desde termodinámica hasta física, hasta matemática, hasta química, como digo yo, hasta matemática 5, donde no entendés qué es lo que estás aprendiendo, pero estás entendiendo cosas y hay patrones que se repiten. Vos decías antes, Luis, la realidad es muy compleja, no se puede esquematizar. Pero, sin embargo, hay patrones que se repiten siempre, como en la vida, en los distintos animales, hay patrones que se repiten en todos. Bueno, hay patrones, cuando uno estudia distintos sistemas, distintas materias, hay patrones que se repiten. Y eso creo que ayuda mucho a que mi intuición funcione cuando escucho hablar a dos técnicos a discutir un tema que yo no entiendo, pero mi intuición me dice que por acá está la solución, porque yo escucho a los dos hablar y si vamos por acá, si vamos por acá, si vamos por allá, vamos a tener este inconveniente. Uno desarrolla una intuición sobre distintos sistemas. Así fui secretario de Espacio Público y administré el asfalto de la ciudad, y tenía uno que me decía que se podía asfaltar de noche y otro me decía que no. Y tenés que escuchar a los dos y tomar una decisión. Y yo no sabía nada de asfalto, pero uno escucha y tiene desarrollada una intuición que está preparada para entender muchos temas distintos. Entonces, esto de aprender a aprender, y en ese sentido a todos los
los convoco a que se animen y a que le pongan ganas a entender todo, incluso lo que creen que no está sirviendo para nada y lo que creen que no van a usar nunca. Que preparar el cerebro para entender distintas cosas es clave, porque después vivís todo el tiempo enfrentándote a situaciones y a sistemas que no conocés y que los tenés que entender mínimamente y tenés que tomar decisiones sobre sistemas que no conocés, y esa intuición que se genera en tu cabeza te ayuda a tomar decisiones. Todo esto para decir que a mí todas las decisiones tecnológicas me resultan desafiantes. Todo el tiempo estoy diciendo sobre algo que no termino de conocer bien, y mi CTO o mi jefe técnico puede fallar. Yo no puedo basarme en que ella va a acertar en todas las decisiones. Entonces, tengo que tener Lo que a veces hago es ponerlo a discutir con otro. Eso me ha servido mucho. Yo cuando escucho a 2 o 3 discutir, mi intuición entiende mejor lo que está pasando y por dónde está el problema y por dónde va la solución. Así que ese es un tipo de decisiones difíciles. Para terminar, agregaría otro tipo de decisiones difíciles que he tenido que tomar, es echar gente. Digamos que toda la parte de interacción humana es todo un mundo que es difícil de aprender en la facultad. Y ahí, bueno, nada, ahí aprendí que es mejor tomar las decisiones rápido que no tomarlas, que esperar. Cuando hay que echar, hay que echar. Y muchas veces uno le está haciendo un bien a la empresa y a la persona, para que siga el camino en un lugar donde pueda ser más útil. Se me ocurren esos ejemplos. Lo que decís, Carlos, me viene a la cabeza 2 cosas. Uno que, además de que obviamente hay que aprender a aprender, también hay que aprender a desaprender, ¿no? Que es muy importante. Uno tiene que a veces sacarse de decir, che, esto capaz que no cuaja. Y hay que aprender, hay que construir sobre lo que uno saca. Y lo segundo que se me viene a la cabeza que de nuevo, armando planes de carrera, ¿no? Como el rol que yo tengo ahora, es un poco, es esto de, hay una alquimia que se genera en esto de, che, ¿qué materias elijo? ¿Qué pongo adentro de un plan de carreras para sacar un perfil de este estilo? ¿No? Y en el medio, digamos, no está perfecto. Uno puede decir, che, mirá, a mí me parece que tiene que tener A, B, C, pero lo que se genera en el medio es algo absolutamente increíble. Absolutamente increíble. Che, ¿para qué te sirve la termodinámica, no sé, para ser ingeniero industrial? Si de alguna manera te vas a dedicar a, no sé, a hacer las escuelas Roberto Roca. Capaz que no tenés ni idea. Pero digo, sí, como vos decís, se empiezan de alguna manera en algún momento del cerebro a conectar puntos, ¿no? Que partes justamente venía de la formación de ese momento. Les recuerdo a nuestros asistentes que pueden dejar sus preguntas acá. Vamos a redondear porque nos quedan muy pocos minutos. Si tuvieran que decir ambos una frase sobre lo que Litva les dejó para ser los emprendedores que hoy son. Un poco ya me lo contaron, pero si lo tuvieran que definir una frase, ¿qué les dio Litva para ser los emprendedores que hoy son? ¿Qué dirían? ¿Max? En una frase difícil, pero supongo que el ITBA me dio una serie de herramientas profesionales y quizás me dejó la pregunta abierta de, mira, acá tenés esto y acá está el mundo imperfecto, trata de hacer algo. Creo que eso es lo que me llevé de la facultad. ¿Carlos? Yo diría, me dejó una estructura mental y un rigor analítico importante para desarrollar proyectos complejos.